Se abre la sesión. Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Yo te lo explico. Así funciona esto. Esta primera y larguísima, bueno, a mí no me parece tanto, pero bueno, ahora hablaré con Ana a ver qué temporada de Así funciona esto va llegando a su fin. Y parece que escondernos donde habita la economía sumergida, dar la vuelta al mundo en 5 minutos para comprar, ¿qué era? Sí, una camiseta, introducirnos dentro de la casa de la moneda, o hacer una entrevista dentro del metaverso, no son suficientes aventuras económicas para la Comellas. Porque llego al estudio y veo aquí un cacharro lleno de luces y botones que no sé si tiene mucho o poco que ver con los fondos de inversión, que era a lo que yo venía. ¿Qué me vas a hacer, Ana Comellas? Qué exagerado eres, Juanra Lucas. Se te ha hecho corto porque esto de la economía está fenomenal, pero sí, ya vamos necesitando unas vacaciones, al menos yo. Con todo, ya que te interesas por tu integridad, te diré que hasta ahora hemos viajado en el espacio físico y virtual, pero que nos falta otra dimensión. Claro, el tiempo. ¡Vamos a viajar en el tiempo! Pero un poco solo, Juan. ¿Un poco? Bueno, ¿a cuándo tenemos que ir? Pues a 1873. Robert Fleming está buscando inversores para lanzar el que será considerado el primer fondo de inversión. Y quiero que nos cuente él de primera mano en qué consiste este instrumento financiero. Juanra, ¿te has traído la peluca empolvada? Sí, la llevo siempre en la mochila. Tienes que parecer un importante inversor del siglo XIX. Yo voy a ir monísima, pero voy a estar calladita, que las mujeres en esa época están más guapas así. Ya, pero Ana, esto está en el guión. Y la ropa y el idioma, claro, Fleming. Adelante. Señor Lucas, querida, por favor, siéntense. Estaba deseando conocerle, señor Fleming. Nuestro común amigo Jacob Schiff habla maravillas de usted y su nuevo proyecto de inversión. Me honra, caballero. Precisamente la financiación del ferrocarril en los Estados Unidos es uno de nuestros objetivos de inversión. Pero no quiero adelantarme. ¿Conoce usted el Foreign Colonial Investment Trust? Sí, algo he oído. Lo fundó el barón Philip Rose hace 4 o 5 años, ¿no es así? Exactamente, señor Lucas. El objetivo del fondo del barón Rose es, por una parte, permitir que los inversores de diferentes fortunas puedan disfrutar de la rentabilidad de grandes proyectos. Los fondos reunidos suponen una suma mucho mayor que la que puede reunir un único inversor, por lo que pueden destinarse a varios proyectos a la vez. Esta diversificación del riesgo favorece al inversor, porque si uno de los proyectos fracasase, no afectaría al resto. En concreto, el Foreign Colonial ha reunido cerca de 1 millón de libras y con ellas ha adquirido 17 emisiones de deuda pública de varios de los gobiernos de Su Majestad y otras naciones. La rentabilidad que está alcanzando ronda el 7%. Muy interesante, sin duda. ¿Y cuál es el precio de cada participación, señor Fleming? Pues apto para cualquier inversor, señor Lucas. 85 libras. Debe ser el de cualquier inversor que sea un caballero inglés, Juanra, porque el salario medio de un obrero en esa época era de entre 25 y 35 chelines semanales, por unas 10-12 horas de trabajo diario, no creas. Eso haría unas 2,5 libras a la semana. Para la clase obrera era imposible ahorrar y las familias de hecho sobrevivían en condiciones lamentables con esos salarios. Aún así, si hubiesen ahorrado todo su salario, habrían necesitado nada menos que 34 semanas de trabajo para poder comprar una sola participación. Gracias, Ana. Bueno, señor Fleming, ¿cuál es su proyecto? Estoy buscando inversores para formar el Scottish American Investment Trust. Como le habrá comentado nuestro amigo Schiff, queremos invertir, entre otros sectores, en desarrollo, en el ferrocarril americano. Si los bonos del gobierno pueden procurar una rentabilidad del 7%, ¿qué no podremos obtener de un proyecto como ese? Claro, pero disculpe mi reserva, señor Fleming. Entiendo las ventajas de poder invertir una modesta cantidad de mi capital en un gran proyecto, pero ¿qué garantiza que mi inversión, sumada a otras muchas, sea correctamente gestionada? Porque va a reunir usted una pequeña gran fortuna con nuestros fondos. Pues puede estar usted muy tranquilo, señor Lucas. Hemos creado una sociedad independiente que gestionará estas inversiones. Los financieros más reputados de la bolsa londinense y yo mismo dirigiremos ese fondo. Perfecto, señor Fleming, perfecto. Su propuesta de inversión resulta cada vez más atractiva. Invirtiendo una pequeña suma en su nuevo instrumento financiero, indirectamente estoy invirtiendo en el desarrollo del ferrocarril americano. Entre otros activos, señor Lucas, no lo olvide. Bueno, pues deme un par de días para valorar el importe de mi inversión, señor Fleming, pero no lo dude. Esto que usted está creando pasará a la historia.
Espero entonces su respuesta, señor Lucas. Querida. Uy, qué gusto estar en el estudio otra vez. ¿Y qué pasó, Ana, con el fondo de inversión de este caballero, de Robert Fleming? Fue un éxito, Juanra, incluso sin tu inversión finalmente. De hecho, sigue cotizando en el parque londinense, en el FTS 250, el FTSE, que es como se llama este índice. Así que si quieres, puedes comprar tu participación a día de hoy. ¿Esperamos a alguien? A un descendiente financiero, no natural, de Robert Fleming. Te voy a presentar a Nacho de Prado, asesor financiero. Hombre, bienvenido, Nacho. ¿En qué se diferencian esos primeros fondos de Fleming de los fondos de inversión actuales? Pues muy buenas. Pues básicamente la filosofía... ¿Y cómo se parece este señor a Fleming? Pues... Es que es descendiente financiero. Al final claro, todos los financieros hablan igual. Perdóneme, señor financiero. Sí. Pues vamos allá. Me preguntabas que en qué se diferenciaban esos primeros fondos de los fondos de inversión actuales. Y básicamente la filosofía sería la misma. El fondo de inversión actual es una hucha común, prevista para un grupo amplio de inversores, al menos deben ser 100. Los vamos a denominar partícipes porque así se denominan. Esos partícipes deben reunir un patrimonio conjunto de al menos 3 millones de euros. El fondo es el titular de las inversiones, pero no es una empresa como tal. Es decir, no es una SL o una SA, no tiene personalidad jurídica. Así que, en definitiva, tanto el fondo de Fleming como los actuales son una acumulación de aportaciones de diferentes inversores para formar un patrimonio conjunto y poder acceder a inversiones pues a las que de otra manera, de forma individual, no se podría llegar. Y con esto estamos hablando de acciones o renta fija, derivados, divisas, materias primas. Como ya visualizó Fleming, en el mundo financiero también la unión hace la fuerza. Claro, pero Nacho, yo no tengo el patrimonio que le he dicho a Robert Fleming. ¿Puedo invertir en un fondo de inversión 50 euros, por ejemplo, que es que tengo 50 euros? Con 50 euros hay determinadas acciones o bonos a los que tú no podrías acceder porque cotizan por encima de ese importe. Y no puedes comprar media acción o medio bono, tienes que comprar 1, 2 o 3. Sin embargo, con los fondos de inversión, de manera indirecta, sí vas a poder comprar una parte de esas acciones, porque el fondo compraría las acciones enteras y a ti te correspondería una parte proporcional. Si esas acciones suben de valor, con el mismo número de participaciones, tu inversión valdría más. ¿Y en qué invierto, Nacho? ¿Puedo invertir, por ejemplo, en moda y no en tabaco? Por supuesto, dependiendo de tus preferencias o de tus valores y de tu apetito al riesgo, vas a elegir un fondo u otro. Por ejemplo, puedes convertir tus preferencias o valores en tu propia estrategia de inversión. Una pareja de médicos concienciados con la investigación en el área de salud, pues seguramente querrán participar en un fondo que invierta en empresas dedicadas al cuidado de la salud o a la investigación oncológica, ¿no? Hay un fondo con esa temática. Bueno, en realidad hay muchos con esa temática. Y si en vez de una pareja de médicos estamos hablando de un informático que está viendo el desarrollo que se hace en inteligencia artificial o en gestión de datos o mismamente en ciberseguridad, querrá apostar por ese sector. Pues también hay fondos con esa temática. Cualquiera de nosotros concienciados con la preservación del medio ambiente y el impacto de las empresas en la sociedad, pues invertiremos en fondos que se rijan por criterios socialmente responsables y sostenibles. Pero ojo, una vez elegido el fondo, tú no tienes capacidad para elegir la empresa concreta en la que puedes o quieres invertir, sino que es la gestora la que con su conocimiento financiero y del mercado enfocará la inversión hacia una u otra para conseguir la rentabilidad estipulada. ¿Y eso del apetito por el riesgo, Nacho, qué es? Porque a ver si me va a quitar el hambre. Pues el hambre no lo sé, Juanra, pero el sueño probablemente sí, si no estás en el perfil de riesgo que mejor te defina. Es decir, puedes acabar perdiendo el sueño, además del apetito. Por ejemplo, Juanra, ¿tú dormirías tranquilo si ves que tu inversión cae un 10% en un mes? Joder, no fastidies, que si he puesto 1.000, ahora tengo 900 en un mes. No es que no duerma, es que me despierto en mitad de la noche con sudores fríos. O sea, que no aprovecharías una caída del 10% en tu fondo de inversión para comprar más, ahora que está algo más barato. Pues ni de broma, lo vendería todo y me guardaría los 900 debajo del colchón. Pues mira, perfecto, estamos definiendo tu perfil de riesgo con este tipo de preguntas. Tu fondo debería tener una mezcla, tu fondo ideal debería tener una mezcla de activos de inversión que no tuviera demasiada volatilidad. Y me explico. Un fondo adquiere muchos activos financieros y los mete en una coctelera.
tendrá un riesgo determinado según la proporción de cada tipo de activos. Si tu fondo invierte una gran proporción en bonos y obligaciones del Estado, su riesgo será menor. Si por el contrario invierte una gran proporción en acciones o bonos de empresas, el riesgo será mayor, pero también su potencial rentabilidad. Así que aquí estaríamos hablando de los perfiles clásicos de aversión al riesgo, que seguramente te sonarán: conservador, muy adverso al riesgo; moderado, que tolera cierto nivel de riesgo; y el decidido o dinámico, que busca una ola más grande que surfear. Y en definitiva, esa coctelera de la que hablábamos, podemos preparar en esa coctelera varios combinados. Pues vamos a verlos. Bueno, pues mira, por ejemplo, sería monetarios, que este tipo de fondos no tienen una exposición a renta variable ni a materias primas, ni riesgo divisa tampoco. Su objetivo es preservar el capital y tratar de conseguir una rentabilidad acorde a los tipos de mercado. Otro tipo de fondos de inversión son los de renta fija. La inversión, en este caso, pues iría dirigida hacia productos emitidos por gobiernos, instituciones, empresas, y en función del ámbito geográfico, pues podríamos hablar de renta fija euro, internacional, etcétera. Tendríamos también fondos de renta variable, los que tienen exposición mínima del 75% a este activo, o mixtos, que es una mezcla, como el propio nombre indica, una mezcla de ambos, ¿no? Aquí podemos distinguir renta fija mixta, con exposición máxima del 30% a renta variable, y renta variable mixta con un rango en esta de entre el 30 y el 70%. Y luego ya, en otro orden de cosas, podríamos hablar de fondos de gestión pasiva, ¿no? Que son los fondos de gestión que replican a un índice bursátil o financiero, y por eso son muy cómodos para los gestores, porque no tienen que hacer ese seguimiento tan exhaustivo del mercado. Bastaría con copiar un índice. Por eso sus comisiones, por cierto, es una de sus ventajas, son más modestas. O sea que el pasivo no es el inversor, el pasivo es el gestor. Pasa palabra. Mira, hay otro tipo de fondos que ahora se están poniendo muy de moda con estas caídas de mercado, ¿no? Porque no debemos olvidar que al final estamos pasando un momento muy complicado de mercado, ¿no? Entre prácticamente nada descorrelaciona y todo está, o casi todo está perdiendo. Hay unos fondos, como decía, que están volviendo a tener éxito, que son los garantizados, en los que el importe garantizado puede ser del total o solamente una parte de lo aportado. Y en este caso conviene que el horizonte temporal pues coincida con el periodo de garantía, porque esta solo es efectiva a vencimiento. Es decir, que si decides rescatar o reembolsar, como se dice técnicamente, por el camino, pues además de una importante comisión, no tendrías garantizado el capital inicial. Pero Nacho, además del riesgo intrínseco que pueda tener una empresa, tenemos la volatilidad de los precios en el mercado. Por ejemplo, yo compro un bono de una empresa a 10 años con una rentabilidad, yo qué sé, del 5%. Así que si invierto 1.000 euros hoy en la emisión, cada año me van a remunerar 50. Si yo mantengo el bono hasta el vencimiento, la empresa me devolverá mis 1.000 euros. Renta fija de libro. Sin embargo, si yo intento vender ese bono, en el mercado va a tener un precio que no va a tener por qué coincidir con su nominal, y puede que me paguen solo 900 euros o 1.100. Esa variación de los precios del bono son los que me hablan de la volatilidad de ese activo con independencia de su rentabilidad, que al final no ha cambiado. ¿Cómo se recogen estas variaciones de precio de los bonos, también de acciones y de los instrumentos financieros en los que haya invertido el fondo, en el propio fondo y su precio? Bueno, pues en principio el valor del fondo se vería afectado en la proporción en la que se tenga ese activo. Y sí es verdad que normalmente un fondo tradicional no debería tener más de un 5% de inversión en activos emitidos o avalados por el mismo emisor. Es decir, si tu fondo invierte en una empresa la suma de acciones, bonos y otros activos de esa empresa, no puede superar o no puede superar el 5% del total del fondo. Perdona, Nacho, es el clásico no poner todos los huevos en la misma cesta. Absolutamente, eso es. La volatilidad es uno de los factores a tener en cuenta a la hora de elegir un fondo en función del perfil de riesgo, ¿no? Como decíamos antes. Pero solo habla de la variación del precio, no implica necesariamente que una rentabilidad concreta. Un fondo a largo plazo tiende a tener una rentabilidad positiva, no siempre, pero bueno, tiende hacia eso,
Pero a corto plazo, la variación de los precios, la volatilidad, es lo que va a marcar la rentabilidad, llamémosla inmediata. Y bueno, en este sentido, decir que a diario se publica el valor de las participaciones y se puede seguir su evolución casi en tiempo real, ¿no? Además, las gestoras comunican a CNMV cualquier hecho relevante que pudiera afectar a los fondos, porque, por lo tanto, además de todas las ventajas que hemos ido desgranando, también podemos hablar de la transparencia de estas inversiones. Bueno, a estas horas imagino que todos los oyentes saben lo que es la CNMV, pero lo recordamos aquí, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero Nacho, yo tengo mi aversión al riesgo de pesadilla y mi fondo que ha perdido un 10%. Si lo quiero vender, ¿puedo recuperar mi dinero cuando quiera? Pues en principio y como norma general, sí, son instrumentos muy ágiles y lo habitual es que permitan comprar y vender participaciones diariamente. Además, con carácter general, los fondos disponen de al menos el 3% de su patrimonio en liquidez para poder afrontar ordenadamente pues reembolsos que pudieran surgir en situaciones difíciles de mercado. Aunque bueno, como decía, creo que era un anterior presidente de CNMV, la liquidez no está en tener efectivo, sino en disponer de una cartera bien diversificada con activos que tengan liquidez real, y no puedo estar más de acuerdo con él. Así que con todo, Juanra, la inversión en fondos debe contemplarse siempre a largo plazo. No te recomiendo vender en una situación de pánico, desde luego, de manual de primero de inversión. ¿Por qué vas a vender tú? Si los gestores del fondo, que son profesionales expertos con dedicación exclusiva a mercados o activos concretos, ya están rebalanceando las carteras en ese momento. A ver, no son infalibles y, por supuesto, podemos hablar o podemos decir aquello de que éxitos pasados no garantizan éxitos futuros. Pero cuando hay un equipo potente de gestores detrás, el fondo genera cierta confianza entre los inversores. Claro, perfecto. Vale, ya conozco mi perfil de riesgo, tengo mis preferencias respecto a los sectores por los que me puedo sentir atraído. Y ahora, ¿cómo escojo un buen fondo? Pues responder. Pues estás aquí. Claro. Pues responder a esta pregunta con rotundidad sería de un nivel de riesgo legendario. Además, si esto fuera una ciencia exacta, pues el éxito estaría asegurado y así no funciona esto. Pero sí es cierto que hay unos determinados parámetros que nos dan algunas pistas. Mirad, un clásico en la profesión son las estrellas Morningstar, que se asignan a determinados fondos. Morningstar es una empresa estadounidense fundada en 1984, que proporciona una gran variedad de servicios financieros y cataloga los fondos de inversión. Son, como decía, un referente en la industria. Grosso modo, un fondo catalogado con una calificación 5 estrellas sería un gran fondo, ¿no? Así entre comillas. Las estrellas lo que hacen es básicamente aportar prestigio y son muy seguidas, por cierto, en el ámbito de la gestión y del asesoramiento financiero. Sería un equivalente, sé que a vosotros os gusta comer bien, sería un equivalente desde la distancia a las estrellas Michelin en gastronomía. La propia empresa Morningstar advierte que las estrellas dan una idea del histórico del fondo, pero que en absoluto garantizan el éxito futuro. Claro, ¿no? Tampoco las estrellas Michelin te garantizan que te vaya a gustar la comida que vayas a comer magníficamente. Efectivamente. Sí que vas a pagar una pasta, pero ya veremos. Pues bueno, perdona. no. Digo que además de esta, hay una multitud de empresas y plataformas dedicadas a estos menesteres. Tanta información disponible que a menudo podemos caer en aquello de la parálisis por el análisis, ¿no? Así que lo que debe hacer un buen selector de fondos es tener en cuenta también estas informaciones, desde luego, pero estudiar la multitud de ratios que tienen los propios fondos, el ratio de Sharpe, el de información, el alfa, y sacar, como decía, sus propias conclusiones. Oye, Nacho, y además de los fondos, ¿la gestora importa? ¿Cuáles serían las más relevantes? Hombre, por supuesto que sí. Mirad, en el ranking de las españolas, de las gestoras españolas, por ejemplo, tendríamos a CaixaBank, Santander y BBV Asset Management. Y a datos de diciembre, menciono estas porque con datos que tenemos de diciembre del 2021 estarían en 121.000 millones de activos bajo gestión, 72.000 y 70.000 respectivamente. O sea, CaixaBank 121.000, Santander 72.000 y BBVA 70.000.
Eso es, aproximadamente. Sí, cada banco al final tiene la suya propia, ¿no? Y estas con respecto a las españolas, pero si nos vamos a las internacionales, podríamos destacar, así se me ocurre a bote pronto, la francesa Crédit Agricole, que a través de Amundi, la mayor gestora de activos de la eurozona, pues gestionaba 47.000 millones. Y también está seguro que os suenan mucho la americana BlackRock, que seguiría de cerca a Amundi con 44.000 millones. Y un poco más distancia estaría ya JP Morgan. JP Morgan además era contemporáneo del señor Fleming. Exactamente. Así que, como veis, hay mucho donde elegir, y si tuviera que dar un consejo, pues claramente sería que antes de escoger un buen fondo, deberías escoger o elegir a un buen gestor o a un buen selector de fondos, que desde luego respete tus valores y encaje tu perfil de riesgo con tus pretensiones de rentabilidad y, lógicamente, con la realidad. Oye, gracias, Nacho. Ana, yo creo que mis 50 euros y tus criptomonedas podemos invertir, fichamos a Nacho y lo ponemos en sus manos. Podría ser, porque no le vamos a preguntar que nos recomiende un buen asesor. No, ya que nos asesore nosotros. Efectivamente, creo que sería una decisión muy, muy, muy acertada. Como asesoramos también a quien nos escucha, a quien nos ha escuchado toda esta temporada, alguno nos queda más, de Así Funciona Esto. ¿Un podcast? De Forbes.